Bien, ya estamos de regreso. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Gracias. Entonces decía, vamos a hablar ahorita por qué las fundidoras son un caso especial desde mi experiencia y de mi particular punto de vista. Las fundidoras prefieren trabajar de noche por un montón de razones. Algunas son bastante prácticas y algunas otras tienen que ver con cuestiones ambientales, ¿no? Funden de noche. Al hecho de fundir de noche, pues no vemos, no se aprecia desde fuera, no se aprecia toda la cantidad de humo negro que sale de sus chimeneas. Si fueran en plena luz del día, pues eso llama mucho la atención y serían víctimas regulares de las supervisiones que escasas, pero de aquellas que sí existen acerca de las medidas ambientales. Entonces, eso los obliga a trabajar mucho de noche. Sin embargo, dentro de todo esto, dentro de todo este trabajo, las condiciones, una fundidora de noche es muy oscura, ¿cierto? ¿Quién estaba por ahí comentando que trabajaba en una fundición o que tenía conocimiento de ello? ¿Nadie? Todos los que levantaron la mano antes del corte, ¿dónde están? No, nada más hizo el comentario Sergio. Ah, Sergio, ok. Y trabajan de noche, pero precisamente porque también el clima favorece a el manejo de, obviamente, todo esta fundición. Es un ambiente que si fuera un ambiente realmente cerrado, las condiciones ambientales que se manejan ahí, pues son serían más severas o se percibirían de mayor manera. Entonces, trabajan en la noche, por lo que ya les expliqué, y también porque las condiciones ambientales en la noche son, en cuanto a temperatura, son todavía un poco más tolerables que trabajar en el día con las temperaturas del día. Entonces, esas son las condiciones. Pero es cierto que las fundidoras que yo conozco son muy oscuras. Hay hay sombras, los fondos de contraste son oscuros porque obviamente la arena, los pisos de fundición donde se desmolda están todo el tiempo cubiertos de arena y polvos y residuos de metal o de moldes. Entonces, ahí sí se requiere pensar muy bien cómo va a ser la iluminación. Entonces, normalmente lo que hacen es en la zona donde se hace el vaciado hacia el transporte del molde hacia donde va a ser la zona de enfriamiento y de ahí al desmoldeo, son normalmente iluminaciones generales, ¿sí? Y es lo único que pueden manejar. Las áreas donde se dan los acabados, donde se hace el pulido, donde se da el detallado de las piezas de fundición, normalmente ahí sí son áreas cerradas, donde la iluminación es mucho mejor. Entonces, así es como las fundidoras que yo conozco, así es como que ellos lo manejan. Obviamente, las áreas de maquinado, pues ya entran bajo otras características ya más propias de un taller precisamente de maquinados, ¿no? Donde tenemos el mismo caso que en el mismo caso de las costureras, donde hay iluminación general, iluminación semi localizada y la iluminación ya focalizada en el área de trabajo. Entonces, así es como se manejan esas partes. Entonces, hablando de esto de la fundición, entra y es muy importante el siguiente aspecto de la ergonomía ambiental que tiene que ver precisamente con el ambiente higrotérmico. ¿A qué nos referimos con esta parte del ambiente higrotérmico? Dice que es importante pues cada tipo de trabajo en función de la actividad física que realiza requiere de un ambiente térmico apropiado, es decir, requiere de una temperatura idónea. Entonces, esta cualidad
es algo que se debe de cuidar mucho. Hay industrias en las cuales las temperaturas son parte del proceso. Si hablamos de alimentos, vamos a ver que lo que más se solicita son áreas frías o cuartos fríos, vamos a llamarlo así. Y en la fundición, la propia naturaleza que tenga que ver con fundición de metales, fábricas de envases de vidrio o de plásticos, el calor, perdón, la temperatura del entorno es resultante del tipo de procesos que se manejan. Algunas plantas químicas de procesamiento de alimentos en algunas zonas también requieren o se generan esas temperaturas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar en esas condiciones? Vamos a buscar algo que se llama confort higrotérmico. En el ser humano es la ausencia del malestar térmico. Es decir, cuando fisiológicamente no tienes ni frío ni calor, es decir, tu organismo no tiene ninguna reacción fisiológica para compensar las condiciones de temperatura en las que estás expuesto, ¿no? O sea, en términos coloquiales es la temperatura en la que no tienes ni frío ni calor. Eso es lo que se pretende buscar para darle este aspecto positivo a la ergonomía ambiental en este factor. Ahora, ¿qué elementos son los que conforman el confort higrotérmico? Uno, la temperatura atmosférica, la humedad del aire, la velocidad del aire ambiental, la radiación térmica. Esta radiación es la que puede tener diferentes fuentes. Obviamente, si estás trabajando al aire libre, a mediodía, 2, 3 de la tarde, la radiación térmica proviene directamente de los rayos solares, ¿no? Pero si estás en una zona cerrada o en una fábrica como fundición, como cerca de los reactores térmicos o cerca de una máquina de pasteurización, pues ahí vas a encontrar estos cambios de temperatura o la generación de la temperatura la recibes por radiación debido a la operación de las diferentes máquinas o los procesos, ¿no? Si estás muy cerca de la boca del vaciado de fundición, pues ese calor se obtiene por radiación térmica. Intensidad del trabajo físico realizado, es decir, qué tan rudo es la acción que estás realizando. Y obviamente las propiedades del vestuario que estás usando o la vestimenta que estás ocupando durante la ejecución de la tarea. Todo eso nos lo debemos de poner en consideración para lograr este confort higrotérmico. ¿Qué efectos nos puede generar el hecho de no contar con esas condiciones, con no lograr este confort higrotérmico? Bueno, obviamente se manejan las dos condiciones. Cuando está sometido al calor, y aquí está una imagen que habla precisamente de la fundición y lo que yo les mencionaba ahorita, bueno, lo que vamos a sufrir es estrés al calor. ¿Cómo se caracteriza este estrés al calor? Fatiga, obviamente deshidratación, por lo tanto vienen los calambres, sudoración excesiva, la incomodidad y otras alteraciones que pueden ser ocasionadas por golpe de calor. Desequilibrio hidroelectrolítico por la propia deshidratación, pérdida de la capacidad física y mental durante el trabajo. Entonces, esto es inevitable. El ser humano cuando rompe su equilibrio higrotérmico, pues hace que su organismo reaccione de manera natural para tratar de compensar el estrés al calor al que está sometido. El otro aspecto es el estrés al frío. Y esto sucede, por ejemplo, Boeing tiene su área de almacén de pulpas o de materias primas, es una nave industrial que está a -4 grados centígrados, según, si no mal recuerdo. Es un área muy grande, es un almacén de materias primas de una planta de las dimensiones de Boeing, en la cual todo el personal que trabaja ahí está expuesto a -4 grados centígrados el tiempo que dure su estancia en esa área, ¿no? Ya hablábamos de
montacarguistas, hablamos del personal propio que anda ahí moviendo materiales o haciendo la parte administrativa. Ellos tienen que estar sometidos o ejercer su función dentro de esas condiciones. ¿Qué es lo que caracteriza el estrés al frío? Pues obviamente el estremecimiento, nos ponemos a temblar de frío, puede generar pupilas dilatadas, reducción de la fuerza en las manos, pérdida de coordinación, ya hablando de otras cuestiones, dolor agudo, donde te dé el frío, si te duele la cara, te duelen los labios, las manos, las articulaciones, pupilas dilatadas, hasta llegar incluso a la fibrilación ventricular, pérdida de la conciencia. Entonces, esas son las condiciones las características a las que puedes estar sometido o expuesto cuando estás en estrés hacia el frío. Ahora, cuando hablamos de los efectos a la salud en función de la temperatura corporal, es decir, al estar expuesto a ciertos niveles de temperatura, cuando nuestro organismo alcanza estos niveles, que vamos a presentar estos efectos, es decir, la temperatura corporal, si está hasta los 44 grados centígrados, tenemos golpe de calor, ya pasamos por convulsiones, ya pasamos por piel seca y caliente, ya pasamos por hiperpirexia, que no es otra cosa que calentura, ¿sí? Y nuestra temperatura normal del cuerpo máxima son 38 grados centígrados, ¿no? Hacia abajo, sensación de frío de 36 a 34. Hablamos de nuestra temperatura corporal, ¿sí? No la temperatura del ambiente. El ambiente genera o provoca que nuestro organismo alcance esas temperaturas. Hipotermia, cuando mi temperatura corporal está en 33 grados centígrados. Bradicardia, hipotensión. Bradicardia es la reducción irregular de los latidos del corazón. Es decir, mi corazón empieza a latir más despacio debido a que, y eso genera hipotensión, se me baja la presión. Eso me ocasiona somnolencia, apatía, es decir, no me quiero mover, no me puedo mover. Llegamos a 28 grados centígrados en nuestro organismo y nuestros músculos se vuelven rígidos, ya no me puedo mover, hasta que llega el paro cardíaco y lo mismo, ¿no? Una fibrilación del corazón. Entonces, adelante, Roberto. Entonces, profe, el área de seguridad industrial debería de estar monitoreando todos estos efectos dentro del estudio del trabajo y la ergonomía, profe. Así es. Cuando terminamos de ver este tema de ergonomía ambiental, ya vamos a tener todos los aspectos principales o más importantes con los cuales nosotros vamos a poder salir a nuestra planta de producción o a nuestra empresa a realizar una primera medición, una primera auditoría, vamos a llamarle así, de las condiciones ambientales del área de trabajo del personal, tanto de oficinas como de almacenes, como de producción, etcétera. En cuanto a lo que vamos viendo, ¿no? A iluminación y ambiente higrotérmico, pues ya tenemos unas ciertas condiciones, ¿no? Pero todavía va a agregarse todavía cuestiones que tienen que ver con ruido y vibración, que son otros factores también. Y al final vamos a ver cómo podemos proponer o manejar estas condiciones, ¿no? Obviamente, si es calor, pues tendremos que ver de qué forma. El calor, tú dices, en una fundición el operador necesita ocupar equipo de protección que sea robusto debido al tipo de material que está manejando, ¿no? Es decir, no puedes llevarlo con camiseta y bermudas, ¿no? Y chanclas en fundición, no puede ser. Si quieres enfocarte a la ropa de trabajo. Entonces tienes que ver qué otros elementos hay para poder reducir o equilibrar las condiciones adecuadas
fisiológicas de la persona, ¿no? De los trabajadores, del ser humano. Entonces, eso es importante. Ahorita ya tenemos elementos sobre los cuales tener parámetros o generar esos indicadores de una supervisión de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces ya puedo saber que si está, por ejemplo, en Fester había un lugar donde se hacían, ya se los comenté para otro aspecto, pero ahí se hacían pruebas de calidad de los impermeabilizantes. Y era una zona que simulaba las diferentes temperaturas o condiciones ambientales, obviamente exagerándolas para tener resultados más rápido. Las condiciones ambientales de humedad, de temperatura, de tanto calor como frío, de radiación ultravioleta, para ver cómo eso afectaba los componentes de las fórmulas de los impermeabilizantes, ¿no? Entonces, y los que trabajaban ahí o que entraban y salían ahí, pues tenían que entrar con ciertas restricciones, ¿no? Por seguridad. El tiempo que debían de permanecer adentro, el tiempo que tenían que alternarse, descansar y volver a entrar, esa era muy, muy importante. Por eso son esos aspectos que más adelante vamos a identificar ya con mayor precisión. Pero sí es importante, es muy importante que ya nosotros debemos de empezar a generar, lo hemos dicho muchas veces, como ingeniero industrial, ese sentido común, que no solamente me va a servir a mi trabajo, sino en la vida cotidiana, yo voy a poder observar las condiciones laborales de una persona, ¿no? Ahora, hablaba yo de humedad. En cuanto a la humedad, no es tanto problema. Normalmente, la tolerancia que tiene el ser humano ante la humedad es muy grande. Puede estar trabajando entre 20% y 75% de humedad sin problema, siempre y cuando la temperatura sea estable, no sea adecuada. Obviamente, si estás a 20 grados de humedad y a una temperatura elevadísima, pues obviamente es dañina. Se suma hacia el daño que se genera, ¿no? Si estás en un lugar donde también hace mucho calor y hay mucha humedad, también eso te va a generar problemas. Hablamos de humedad aislándola de la temperatura. Entonces, en cuanto a humedad, pues si la temperatura es agradable, estarás tolerando sin problema de 20 a 75% de humedad en el ambiente. Ahora, otros factores, ya habíamos visto, la cuestión, el primer factor fue, a ver, déjame regresarme, la temperatura corporal. El segundo factor es el ambiente exterior. Este tiene que ver con el clima del entorno próximo a la persona, es decir, estas se fundamentan en variables físicas como temperatura, radiación, humedad del aire y velocidad del aire. Es decir, cómo está además el clima del lugar donde estás trabajando, no solamente el área, sino el clima en general. El factor de la persona también es importante y ahí tenemos que considerar otros factores como qué tipo de actividad se está realizando, lo que ya decíamos, el tipo de vestimenta que requiere al ejecutar su labor, la capacidad que tenga el individuo para aclimatarse, ¿sí? Los condicionantes psicológicos, es decir, el tipo de actividad o el objetivo que se persigue con su actividad. Y hablando de temperatura, no es el mismo condicionante psicológico de un bombero a mitad de un incendio que de un operador de una máquina de fundición. Los dos están expuestos a condiciones de temperatura extremas o muy riesgosas. Pero las condicionantes psicológicas de entre una actividad como el bombero o rescatista y el otro que es un operador que hace la misma actividad cotidianamente, esos condicionantes psicológicos también entran en juego para la persona. Entonces, se fundamenta también en variables físicas como las estimaciones de la actividad metabólica, de la resistencia y permeabilidad de la ropa y la parte del cuerpo que cubre. Es decir, yo puedo usar un mandil como usan algunos fundidores y usar una camiseta ligera, si eso me permite, pero habrá otros casos en que tengo que usar traje
¿cómo le llaman? A prueba de fuego, como los bomberos, que es este traje como plateado de asbesto, pesadísimo además, ¿no? Que eso también son cuestiones a considerar dentro de la actividad y que impactan en la persona. Ahora, aquí me habla de las cuestiones metabólicas, la capacidad y resistencia que tiene cada individuo, que sabemos que es diferente de una persona para otra. Y ahí está esta parte del aspecto metabólico, tiene que ver con el calor metabólico que se genera al realizar una actividad. Este se determina midiendo el consumo metabólico. Ahorita vamos a ver qué es esto. Nosotros cuando generamos una actividad, para que mi organismo sea capaz de generar fuerza, potencia, velocidad, resistencia física, como si fuese un deportista, pues requiere, gasta y lo convierte en energía y obviamente el resto lo convierte en calor. Y este calor va a ir en función de la capacidad metabólica que posea cada individuo. De ahí que el consumo metabólico es una medida de la conversión de la energía química de los alimentos, es decir, lo que nosotros comemos, en energía mecánica necesaria para el funcionamiento de los órganos del cuerpo y el trabajo muscular. Y además, el resto, como dije, se convierte en energía térmica. Es decir, estamos haciendo ejercicio y sentimos nuestro cuerpo que va incrementando sus temperaturas. Una parte se transforma en energía para mantener funcionando nuestros pulmones, nuestros riñones, el sistema digestivo, etcétera, el corazón, etcétera. Y otra parte de la energía se va al trabajo muscular, a generar fuerza para levantar algo, para mover una herramienta, para caminar, desplazarse, etcétera. Y el resto de esta energía química transformada que proviene de los alimentos, pues se va en calor, ¿no? Y ahí nuestro organismo empieza a aumentar su temperatura, a sudar, etcétera. Entonces, esta parte del calor metabólico es también algo que debemos de considerar, porque en cuanto mayor sea la actividad física, se va a producir más calor, pero esta característica también va a variar, obviamente, de la edad. Se genera más o se consume más cuando eres más joven. También tiene que ver el tamaño, el peso o el sexo de la persona que está ejecutando la actividad. Entonces, yo no puedo decirle a alguien que mide 1,50 y que pesa, no sé, 60 kilos, que se ponga un traje para ir a descargar la fundición porque pues, en la primera carga ya lo tengo agotado, ya lo reventé, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado con qué tipo de actividades son las que se proponen. Ahora, podemos decir, ok, la iluminación la puedo medir con un luxómetro, la temperatura con un termómetro ambiental, la humedad, también hay un dispositivo que puedo ayudar para medir la humedad, un higrómetro. Ahora, pero ¿cómo mido este calor corporal? Pues alguien, la parte de las ciencias biológicas, biomecánicas, etcétera, pues ya generaron esta información y nos la presentan en algunas normas a manera de tablas, ¿no? Y aquí nos dice, de acuerdo al tipo de actividad, es la cantidad de este calor metabólico que se consume por parte de cada individuo. Y aquí vemos las categorías, ¿no? Un individuo descansando consume menos de 100 kilocalorías por hora, ¿no? Vamos a llamarle así nada más. Cuando está durmiendo, cuando está sentado sin hacer nada. Trabajo liviano de 100 a 200 y aquí hace algunas precisiones, ¿no? Por ejemplo, si está trabajando de pie, taladrar piezas pequeñas, fresar piezas pequeñas, embobinar, enredar un hilo o un alambre para un embobinado, fresar con herramientas de baja potencia, caminar hasta 3.5 kilómetros por hora, consume, eso se considera un trabajo liviano entre 100 y 200 kilocalorías por hora de
consumo de calor metabólico. Trabajos moderados de 200 a 350, ¿sí? Cuando ya estamos martillando, cuando estamos lijando, trabajo de brazo y pierna, operando un tractocamión, manejando un equipo, un vehículo, ¿no? Pesado, trabajos de torso y brazo, cuando estás trabajando con un martillo neumático, ¿sí? Trabajo intermitente de material relativamente pesado, desmalezar, o sea, cortar la maleza con un machete, ¿no? Recolectar frutas o vegetales en el campo, empujar o jalar carretillas livianas a una velocidad de entre 3.5 y 5.5 kilómetros por hora. Fraguar, que es hacer el vaciado del concreto. Trabajos pesados de 300 a 500 y aquí te explica igual qué tipo de trabajo, ¿no? Intensidad, ritmo, duración del trabajo. Esos son aspectos a considerar que ya existen este tipo de tablas en las que nosotros podemos también ir valorando qué tipo de actividad está realizando el individuo. Y aquí pues hay unas tablas en las cuales me dice los valores mínimos o máximos, más bien de exposición diaria al frío. Y van en rangos de temperaturas. De 0 a menos 18, todavía una persona adecuadamente protegida puede estar un turno tranquilamente sin ningún problema. Cuando las temperaturas son menores a 18 hasta 34 grados centígrados bajo cero, se van generando medidas de carácter, digamos, administrativo para poder proteger a la persona, ¿no? Obviamente siempre con las protección en cuanto a ropa, etcétera, adecuada, ¿no? Y así se van reduciendo, ¿no? Habrá lugares en todo el mundo en el que pues hay temperaturas de menos de 57 a menos de 73 y donde solamente les permiten trabajar en esas condiciones ambientales 5 minutos durante un día de 8 horas, ¿no? Por eso los exploradores a los polos, pues tardan tanto tiempo en sus investigaciones porque en esas condiciones de temperatura el tiempo real o efectivo en que realizan el trabajo de campo se limita a veces a 5 minutos en todo un día, ¿no? Son esas condiciones. Ahora, valores límites permisibles de exposición de calor. Vamos al otro extremo, ¿sí? Cuando estamos hablando de temperaturas y carga de trabajo, que era la otra parte que ya analizamos en la primera tabla, pues aquí decimos que en un trabajo liviano a 30 grados centígrados, el trabajo continuo sin problema. En un trabajo moderado, se puede hacer dentro de las temperaturas de 26.7 y un trabajo pesado en temperaturas de 25 grados centígrados. Se puede realizar trabajo pesado continuo a esa temperatura. Empezamos a aplicar otras medidas, ¿no? 75% de trabajo, 25% de descanso por hora, cuando las temperaturas están ahí indicadas, ¿no? Son un poquito mayores. Y cuando las temperaturas máximas son 30 grados centígrados para trabajo pesado, ya vimos qué tipo de trabajo puede ser, estaríamos hablando de 25% de trabajo y 75% de descanso cada hora. Es decir, voy a trabajar 15 minutos, fuerte, es un trabajo pesado, no sé, cargar, escarbar, no sé, durante 15 minutos y voy a descansar los otros 45 minutos. Hablamos de estas condiciones que se dan a incluso mayores temperaturas en la minería, por ejemplo. Sabemos que es trabajo muy pesado. Sabemos que las condiciones de temperatura y humedad también son muy extremas y pues eso es lo que se recomienda en esas condiciones, ¿no? Para evitar precisamente afectar la salud y la integridad de los operadores. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? No escuché como cortado.
No, profe, Ok, creo que va claro. ok, muy bien, gracias. El siguiente factor tiene que ver con el ruido. Igualmente, ya identificamos qué es el ruido, es un sonido irregular, eh, intenso, ¿sí? Que obviamente por la cantidad o la intensidad que genera eh, es audible y obviamente pues poco agradable para el ser humano, ¿no? Ya conocemos perfectamente lo que representa la intensidad y la amplitud de la frecuencia, ¿no? Y ahí vienen los diferentes tonos. Si es un tono agudo es porque su frecuencia del sonido es muy alta. El volumen, que es la intensidad o amplitud, entre más amplitud tenga es un volumen más alto. Y pues esas combinaciones que presentan los ruidos, pues son las que nosotros podemos medir. Adelante, Roberto. Bueno, depende del ruido, profe. También Ah, no todos los ruidos son desagradables. bueno, sí, pues dependiendo de qué tipo de actividad estás realizando, compañero, Exacto, ¿no? exacto. Si te gusta el reggaetón, entonces no es ruido. No, Si, no, si no te eso gusta, es entonces, algo entonces sí grave, es ¿no? ruido. Hay cosas que son ruido o no son ruido de acuerdo a los gustos, ¿no? Pero bueno, hablamos de estas características físicas generales de lo que es el sonido. Entonces, el ruido, quedamos que es sonido, desagradable, molesto, generalmente aleatorio, que no tiene componentes bien definidos, es decir, no puedes generar una estructura para analizar la fuente de ruido. A veces son combinaciones, a veces son accidentales, irregulares. Entonces, pero esa característica perdura, que es desagradable, molesto y aleatorio. Es algo que no puedes prever. También es todo sonido que causa molestia, interfiere con el sueño, interfiere con el desempeño del trabajo y además lesiona o daña tanto física como psicológicamente al individuo y el entorno que le rodea, ¿no? Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica o intensidad en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos a su salud o bienestar. Actualmente está establecido que ruido es aquel sonido, no importa si es reggaetón o música clásica, que por sus características de intensidad superan los 85 decibeles de unidades de audio y tiene una frecuencia entre 1000 y 300 Hz. A partir de ese límite, se puede considerar que cualquier sonido puede causar daño al ser humano, ¿no? Aquí hay algunos de los efectos a la salud que ocasionan estas condiciones y obviamente también las tablas que nos proporcionan información que proviene precisamente del análisis fisiológico y metabólico que nos proporcionan las áreas de la salud, ¿no? ¿Qué tipos de efectos auditivos, es decir, directamente en el órgano auditivo, y qué tipo de efectos extraauditivos, que muchos de ellos tienen que ver con reacción fisiológica de nuestro organismo en otros, obviamente, órganos distintos del oído, ¿sí? E incluso cuestiones psicológicas, ¿vale? Entonces son estos dos tipos de efectos, los auditivos y los extraauditivos. Al ciertos decibeles, a 80 decibeles, hablamos de un trauma acústico crónico, es decir, estar constantemente escuchando ruido alrededor de los 80 decibeles es crónico porque el tiempo acumulado en que se percibe esa cuestión. El trauma acústico agudo no tiene un nivel porque obviamente está de los 80 decibeles hacia arriba, 85 decibeles hacia arriba. Y es agudo porque ocurre en un instante, es instantáneo, es en un momento. La hipocausia es de 20 a 40, de 40 a 45, y es cuando nos exponemos
a ruidos de bajas frecuencias que no podemos normalmente identificar, pero que existen y que tarde o temprano nos van a ir generando estos daños, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en un autobús o en un avión, hay un ruido, a eso le llaman ruidos sordos. Son ruidos de baja frecuencia, no son agudos, ¿no? Como un martillazo sobre la lámina, sino que son graves, profundos, que están ahí permanentemente. Tipos de ruidos que generan esos son los extractores de polvos, para los que tengan en sus plantas o hayan visto alguno, que son los los sopladores, ¿no? Que después de mucho tiempo están así. Y te das cuenta de que existen esos ruidos en un día muy particular del año. El día que paran la planta para festejar el Día de la Virgencita de Guadalupe. Cuando llegas a la planta y escuchas realmente lo que es o lo que debería ser el silencio. Cuando llegas al siguiente día laboral, te das cuenta de que hay un ruido que no puedes identificar, pues esos son los que generan hipocausia. Y hay aquellos zumbidos leves como el del ventilador de tu computadora, que está entre 25 y 40 decibeles, que apenas lo percibes. Pero también está el de aquellas sopladoras que están allá en la nave industrial, que cuando llega el fin de turnos y apagan todo, te das cuenta de que, eso es lo que sonaba, ¿no? Y es un ruido de esas características. Efectos extraauditivos, o sea, cosas que se generan fuera del aparato auditivo. Malestar a partir de 50 a 55 decibeles. Interferencia con la comunicación arriba de 65 decibeles cuando ya tienes que subir el volumen para poderte escuchar o hacerte escuchar. Estamos hablando de esos niveles. Efecto en las actividades mentales, comprensión, lectura. Es decir, ya no puedes comprender lo que estás leyendo por el nivel de ruido, ¿sí? Para hacer cálculos con 40 decibeles hacia arriba, para guardar algo en tu memoria, arriba de 55 decibeles ya se complica. Actividades complejas de oficinas, captar información, la instrucción del jefe, oye, necesito que vayas y le digas a Juanito que esto, que el otro, no sé qué, y estás cerca de una máquina arriba de 60 decibeles, cuando te das la vuelta ya se te olvidó. ¿Sale? Bueno, seguimos hablando de esto en el siguiente bloque, se nos ha ido muy rápido. Nos vemos, por favor, en 5 minutos. Nos queda menos de 1 minuto de este bloque. Nos vemos en 5 minutos, por favor. Sí, profe. Gracias.